A ver, es importante distinguir que acá Perón habla de la doctrina en general. O sea, está hablando de que cualquier organización, para ser tal, debería reemplazar las opiniones personales de los integrantes por una doctrina. Y él habla de esa doctrina en general acá, no habla de su doctrina, no habla de la felicidad del pueblo, ni de la grandeza de la patria, ni a través de la justicia social, independencia económica, sino de la doctrina en general, porque después más adelante, después de, creo que fue en actuación política y doctrinaria, él habla de la diferencia entre las ideologías, que son principios absolutamente generales solamente, a diferencia de la doctrina, que tiene estas tres características que yo quiero compartir con ustedes. O sea, la doctrina tiene un aspecto espiritual, que es otorgar unidad de concepción a los integrantes de esa organización. O sea, la doctrina debería ser el alma colectiva de nuestro pueblo, hablando de nuestro pueblo argentino. La doctrina peronista, para Perón, la hizo pensando en que fuera el alma de nuestro pueblo, que fuera la idea central, o sea, la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo y de la grandeza de la patria debería ser el alma colectiva de nuestro pueblo. Así, poniendo, siempre él pone el ejemplo de la vida real, y acá pone el ejemplo del cuerpo humano, de nosotros, hablando de nuestra alma o de nuestro espíritu, como le querramos llamar, de acuerdo a la concepción religiosa de cada uno. De esa capacidad que tenemos los seres humanos de unirnos a través de las ideas, del afecto, etcétera, etcétera. La doctrina además tiene un aspecto intelectual, o sea, el aspecto espiritual, diríamos, son los principios generales: buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Son los principios generales. La teoría es la explicitación de esos principios. ¿Cuál es la explicitación de esos principios? Los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista, son la explicitación de esa definición que yo les planteé. El de filosofía peronista es la explicitación del concepto del hombre, de la mujer, que tiene peronismo. Sociología peronista es la explicitación de la justicia social. Economía peronista es la explicitación de la independencia económica. Y política peronista debería ser la explicitación, o es la explicitación en la Escuela Superior Peronista, de la soberanía política. ¿Se entiende? O sea, la doctrina tiene un aspecto de principios, tiene un aspecto de teoría, que es la explicación de esos principios, pero además tiene la forma de ejecución, que es la forma de realizar esa teoría, mejor dicho, esos principios explicados por la teoría. No sé si me explico. O sea, la doctrina tiene tres elementos. El elemento espiritual, que son los principios generales; el aspecto intelectual, porque hay que estudiar la teoría correspondiente a esos principios generales, la explicitación, la explicación de esos principios generales; y por último, ver la forma y manera de ejecución de esos principios explicados por la teoría, que desde ya son la realización es distinta en cada una de las épocas, en cada una de las circunstancias, no es lo mismo la realización que hizo Perón en el 50 con la realización que deberíamos hacer nosotros a esta altura, porque la historia, la evolución que él siempre reconoce en la historia, ha pasado mucha agua bajo el puente, y entonces la adaptación que él decía cuando explicó
las tareas de la escuela superior, una de las primeras tareas, la primera tarea que planteó es la de actualización de la doctrina. O sea, cómo, a esto se refiere, cómo logramos unidad de acción hoy con estos principios explicados explicados a través de las teorías. Lo que pasa es que a veces no conocemos ni los principios, a veces no conocemos ni las teorías y por supuesto tampoco podemos conocer la forma de ejecución. De ahí la importancia fundamental, esencial de la formación doctrinaria en nuestro movimiento. Desde ya esto es una síntesis superlativa. El capítulo 4, o la bolilla 4, el método de la conducción. Yo les decía que del 1 al 5, los capítulos del 1 al 5, Perón nos planteaba lo que debíamos hacer. Yo les decía en el capítulo anterior, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios para una doctrina. Acá nos plantea la conducción necesita un método. Y yo hice un trabajo que está en mi página escuelasuperiorperonista.com en la parte de conducción política. Creo que el último ítem de abajo es un trabajo que yo hice sobre el método. Porque hay, o sea, Perón plantea la unidad de concepción y la unidad en la acción, ¿no? El método que plantea él en el capítulo 4 de Conducción Política es el método para la unidad de la acción. Y el método para la unidad de concepción, o sea, para conseguir que la doctrina llegue al conjunto del pueblo, a través de los militantes, de los dirigentes, etc., es, a mi entender, a mi humilde entender, es el libro de la Escuela Superior Peronista, Técnica del Adoctrinamiento. O sea, la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, no solo en los militantes, en los dirigentes, sino también en el conjunto del pueblo. O sea, cómo logramos unidad de concepción, cómo logramos que esa doctrina que nos legó Perón sea conocida en sus principios, en su teoría y en su forma de ejecución. Pero no es de eso de lo que habla Perón en este capítulo 4, sino de la unidad, del método para la unidad en la acción. Y del libro mejor dicho, no, de apuntes de organización peronista, yo saqué este esquema, diríamos, muy esquemático, sobre el método como camino. El método, para entender mejor lo que plantea Perón como método, es un camino que tiene un punto de partida, que es la realidad en la que estamos, la organización, el país, lo que querramos analizar. El punto de partida. El camino son las características y condiciones de ese camino. Y el punto de llegada es el objetivo a realizar, que está dado por la doctrina. O sea, yo siempre, cuando hablo de esto, me pongo el ejemplo de que estamos acá en Buenos Aires y el objetivo es llegar a La Plata. Estamos acá, el objetivo de llegar a La Plata es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El camino que nos propone Perón es a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Porque hay otros caminos. El que nos propone Perón es ese. Que lo podemos entender, si queremos irnos de acá a La Plata, nos podemos ir por Avenida Mitre, nos podemos ir caminando, nos podemos ir a caballo, o podemos ir por la autopista, o podemos ir en helicóptero.
¿Se entiende la diferencia? Mejor dicho, la razón del método. ¿Por qué Perón plantea el método? Pero el método para la acción, para ir de acá a La Plata, que es una acción. De eso habla en este capítulo 4. O sea, para lograr que si tenemos que ir todos nosotros, para lograr que vayamos a La Plata por el camino más rápido y más efectivo, diríamos, para lograr el objetivo que pretendemos de llegar a La Plata, lo más rápido y llegando todos vivos, vivitos y coleando, diríamos, sin que haya ningún problema. O sea, la mejor forma y manera de lograr ese objetivo. O sea, estamos hablando del objetivo de la conducción. Entonces, el método para lograr unidad de concepción, que no es el tema de este capítulo, sino el tema del libro de técnica de refinamiento, es la persuasión, o sea, cómo logramos explicar nuestra doctrina a los demás. Supone convencimiento, libre aceptación y sentimiento. En cambio, el método racional es para lograr unidad en la acción. Y el esquema es de Perón es ver, para apreciar y apreciar para resolver. Y los factores que integran el método para la acción son la situación, el análisis de la situación, o sea, la realidad en la que estamos, a través de la información, nos tenemos que informar como cuál es la situación. Los estudios bases que le llamaban en aquella época al análisis de la información. Primero informarnos. Por ejemplo, para el segundo plan quinquenal, lo que yo recuerdo, Perón recogió 105.000 informes de la gente del pueblo, de los gobernadores, de los intendentes, de los senadores, de los diputados, o sea, 105.000. Y puso un equipo especial al análisis de esas 5.000 propuestas que le dio el pueblo. Y de ahí salió el segundo plan quinquenal. O sea, de esta información está hablando cuando habla del método. Si querés hacer algo, tenés que informarte primero cuál es la realidad en la que estás, a través de la observación objetiva de la realidad, y además la observación subjetiva. Él dice, primero tenés que analizar la realidad y después vos hacer una apreciación tuya de la realidad, para poder tomar una decisión acorde y racional. Después hay que apreciar esa situación, o sea, por el análisis y la síntesis. O sea, tengo esta realidad, tengo esta información, tengo estos datos, hago una apreciación. ¿Cuál es la realidad? ¿Es así? ¿Es allá? Tengo que ir por acá, no puedo hacer lo que pensaba, no puedo hacer mejor de lo que pensaba. Y de ahí sale una resolución. Haremos tal cosa. Y para hacer tal cosa hay que hacer un plan. Y el plan, o sea, ¿cómo haremos eso que resolvimos? Y para realizar ese plan, la conducción tiene que dar disposiciones, o sea, directivas para la realización del plan. Tienen que hacer tal cosa, hay que formar el ministerio tal, el ministerio cual. O sea, si hay un plan y hay que agregar 2 ministerios, hay que hacer el edificio o comprar el edificio o alquilarlo. Hay que poner un ministro, hay que secretario, etcétera, etcétera, etcétera.